Saludos a todos nuestros seguidores, fanáticos, detractores, todos los que nos escuchan, nos siguen, contentos de estar de nuevo aquí con un nuevo programa, con nuevo formato. Hoy no tenemos al Padre Ramón con nosotros, además de él tiene que formarse para luego traer todo lo que nos aporta, y así lo tenemos en un viajecito por Europa. Para lo cual aprovechamos para tener hoy un programa un tanto especial, para el cual tenemos un invitado, saludos, Ariel, que es conocido, al menos para todos nuestros seguidores dominicanos. Es un personaje conocido en los medios. Él mismo se puede presentar porque me parece que es un tanto polifacético. Y hoy, para lo que está invitado, definitivamente nos lo va a tener que explicar él. Esa parte de su biografía que quizá pocos conozcan. Bien. No. Yo pienso que vamos a ver un rol nuevo. Sí. O, bueno, como tú decías, una faceta nueva de Ariel. Bueno, mucha gente. Interesante, sí. La gente me conoce como humorista, comediante, productor de radio, a la vez comunicador de un gran programa radial de aquí llamado Esto No Es Radio, pero también soy un hermano más de la iglesia que fue seminarista en la diócesis de Colonia, en Alemania. Esto mucha gente lo sabe porque es algo que yo no oculto dentro de mi vida pública, porque fue algo que marcó bastante mi vida. Y cuando Manuel me hace la invitación, me dice, me gustaría que tú vinieras porque tú fuiste seminarista en los tiempos en que Joseph Ratzinger todavía no era Benedicto XVI y luego en ese proceso se convirtió en el Papa Benedicto XVI. Exacto. Perdón. Y hoy lo que queremos es aprovechar que ha habido un evento importante en la Iglesia, como ha sido la muerte de un Papa emérito, claro, que era algo nuevo en el mundo de la Iglesia Católica, y que quizá esté pasando de un modo silente, y queremos darle la relevancia que tiene con alguien que lo conoció, sí, que vivió esos procesos, y hacer justicia. Claro. Que una definición de la justicia es darle a cada suyo lo que le corresponde. Lo que le corresponde. Claro, yo conocí a Joseph Ratzinger. ¿En qué época tú estuviste? Yo estuve desde el año 2003 al 2005. Y él visitaba mucho la diócesis de Colonia por amistad también con el cardenal Meissner, que era el cardenal en Colonia en ese tiempo. Y visitaba mucho el seminario nuestro, tanto el diocesano, el Redentoris Mater, como el seminario albertino, que es el que le pertenece directamente a la diócesis. Y él nos expresó en su última visita que el deseo de él era retirarse. Él le había puesto una carta de retiro a Juan Pablo II porque ya él quería pasar el final de sus días en uno de esos dos seminarios escribiendo libros que le faltaban por escribir. Y, si era posible, dar clases de teología fundamental. Que hay que renotar que antes de ser obispo y antes de estar en el Concilio Vaticano II, que fue una pieza muy importante, uno de los cerebros del Concilio Vaticano II fue Joseph Ratzinger. Él fue decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Bonn, que era donde nosotros estudiábamos. Okay. Porque la diócesis de Colonia no tiene una universidad que dé teología en Colonia, sino en la ciudad más cercana, que es Bonn. Por eso los seminarios están en la ciudad de Bonn. Y él fue decano de esa facultad y luego lo hacen obispo de Múnich. Él quería vivir ahí sus últimos días y Juan Pablo II tenía otra visión. Dijo, no, yo no te voy a retirar, yo te voy a poner presidente del colegio cardenalicio. Por eso fue que cuando pasó el deceso de Juan Pablo II, él es quien preside la misa y es quien abre el cónclave. Y por eso mucha gente quizá de este lado lo veía como un posible, el candidato más idóneo, porque era el que estaba en la lumbrera.
era el que presidía. El que estaba en el medio. Bueno, había sido también presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. De la fe, sí. A quien le gusta hablar mal de un cardenal, dice de la antigua Inquisición. Exactamente. Él era la Santa Inquisición. Y era una persona muy impopular dentro de ese grupo de personas en Alemania. De tal manera que, por ejemplo, los periódicos no lo ponían como candidato en Alemania. Incluso en gran parte de Europa. Recuerdo que nosotros teníamos periódicos italianos, españoles, franceses, si llegaban allá impresos, aunque sea el día siguiente. Y, por ejemplo, el periódico El Mundo ponía sus candidatos. Sí, tenía un perfil de cada uno de los cardenales. Sí, porque todo el mundo sabe. Sí, sí, no, todo el mundo es experto. Todo el mundo sabe. Todo el mundo era experto en cónclave en ese tiempo. Y no estaba Ratzinger dentro de los 5 primeros candidatos de ellos. Recuerdo que era el más puntero, era Carlos María Martini. Y nosotros, como incluso los mismos seminaristas, la mayoría no apostaba a Ratzinger. Para mí, yo entendía que era lo más lógico. ¿Cuáles de ahí yo conozco? A Ratzinger. ¿Cuáles de esos cardenales que están ahí? Es el nombre más fácil de decir. Porque todos han estudiado con libros de teología de él. Y pertenecía a un dicasterio que era, usted como obispo tenía que conocer a ese señor. Claro. Sí, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando sale electo, yo no sé cómo fue de este lado. Ustedes que lo vivieron, no sé cómo tú lo viste aquí o en España. Pero en Alemania fue muy interesante. Aquí la presión mediática viene directamente de Estados Unidos. O sea, lo que se opina arriba es lo que se opina aquí. Por ejemplo, el periódico más importante de Berlín publicó una página negra. Eso yo nunca lo había visto en ninguna parte del mundo. Así. La página, estos periódicos que son formato grande, sí, solamente tenía el nombre del periódico, El Mundo, Die Welt, y todo lo otro era tinta negra. Gastaron ese día. Un cuadro de tinta negra, y al final, en letras blancas, decía: Joseph Ratzinger es Benedicto XVI. En señal de que estaban de luto. Bien, pero ¿por qué toda esa mediática que no es eclesiástica incluso? No es eclesiástica. No tiene que ver nada con la iglesia. No, incluso había sectores dentro de la iglesia que estaban, porque yo recuerdo que cuando se eligió al Papa, salimos a la basílica de ahí de Bonn. Y había personas de los alrededores que decían que no estaban de acuerdo porque decían, ya la iglesia volvió para atrás. Porque había muchas personas que eran del movimiento de que, por ejemplo, de que personas que no estuvieran casadas por la iglesia pudieran comulgar. Y se sabía que Ratzinger no iba a permitir eso. De que los divorciados pudieran comulgar, cosas así. No, porque el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ya se había manifestado en ese tiempo con una continuidad en la doctrina. Claro. Entonces decían, no, eso no va a pasar. Y muchos profesores de universidad también que tenían una mentalidad liberal también estaban en contra de Ratzinger. Y eso fue, claro, habían otros periódicos que eran un poquito más leves en sus críticas. Sin embargo, el periódico más charlatán de Alemania sí puso una que nos gustó. Cuando digo el periódico más charlatán, son estos periódicos que tú recoges en el metro, que muchas veces lo que traen son anuncios de cosas indecentes y eso. Ellos pusieron una foto de Benedicto XVI diciendo, somos papa. Muy bien. Ya. Somos papas. Ya Alemania es papa. Tenía la visión nacional. Sí, claro, sí, somos papas. Pero esa fue la menos, que tenía menos odio. Uh-huh. Pero en Alemania se sentía un resentimiento de que no querían a ese papa alemán. Había otros candidatos alemanes, por supuesto, pero era a ese que no querían. Bueno, yo entiendo que ya desde el concilio había toda una corriente que quería, como fruto del concilio, ir o que entendían que la iglesia tenía que hacerse al mundo, rebajar, sobre todo en
en materias de teología moral. Flexibilizarse. Sí, ser más pastoral, echarle agua al vino, rebajar el... yo esto lo he estado leyendo últimamente, he estado leyendo un libro de un teólogo italiano sobre la Humane Vitae, todo el proceso de producción de esa encíclica a través de los documentos que están en el Archivo Vaticano. Y es muy interesante. O sea, se tardó casi 5 años. En hacerlo y hubo comisiones, y siempre había un enfrentamiento entre las dos facciones. Al final fue el Papa Pablo VI quien decidió de puño y letra como tenía que ser. Entonces, Juan Pablo II, que había participado en esa encíclica, en los ojos de la Iglesia era continuismo. Claro. Y Ratzinger era continuismo, más continuismo, más de lo mismo. Porque era un poco, daba la sensación de que era el que Juan Pablo II, era el delfín de Juan Pablo II, el que él había... No, y para muchos era como quien dice el cerebro de Juan Pablo II. Sí. Eso se lo he escuchado a mucha gente. Que, el cerebro. Bueno, de hecho, aparece que hay encíclicas que sí, que de verdad ahí está mucho el pensamiento de Ratzinger. Sí. Metido ahí, todo esto, pensamiento de la verdad y demás, pues se nota mucho a Ratzinger con Juan Pablo II, pero como algo normal, natural, ¿no? Sí. Se está tomando, pues tú dijiste ahorita algo que es interesante, que los cardenales que estaban en el cónclave, un montón de, no solamente esos cardenales, sino también personas fuera de la iglesia, habían estudiado teología con los libros de él, claro, que eran muy conocidos. O sea, si alguien de verdad se conocía dentro de la iglesia, era él. Uh-huh. Sí. Que era conocido, no era alguien que lo conocía una facción u otra, sino que todo el mundo lo sabía. Claro. Entonces, pero a mí a la pregunta que iba ahorita, que es la misma que te hago ahora también, está bien que siempre hay facciones dentro de la iglesia que piensan de una manera o piensan de otra, y que de alguna manera en muchas ocasiones, estamos ahora mismo en esa época en que se quieren oponer al pensamiento doctrinal que es el que ha tenido todo el tiempo la iglesia. Entonces, pero ¿por qué estos periódicos que no tienen que ver con la iglesia, por qué tanta opinión de gente que no tiene que ver con la iglesia, que no le importa, que no le interesa, que no van a la iglesia, que no van a comulgar, están divorciados 3, 4 veces, hacen la vida que le da la gana? Claro. Entonces, ¿cuál es el afán de toda esta gente? Todavía hoy en día aparecen, bueno, cada vez más aparecen personas que no están en la iglesia y que están opinando de cosas de la iglesia. ¿Cuál es la razón, lo que tú piensas que es lo que hace que esta persona, yo voy a decir una palabra un poquitito medio, que se entrometan en cuestiones que no tienen que ver? Claro, sí, es el papel de la prensa entrometerse en ese sentido, porque es buscar generar opinión. Y muchas veces quizás un mensaje como este, que nosotros estamos de este lado, a la gente de fuera no le interesa. Ahora, cuando la prensa dice, la iglesia tiene que cambiar, todo el mundo entiende, aquí hay algo. Y la gente va y lo lee o lo escucha. Pero uno escucha pues de fuera siempre, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que cambiar. Y no sé si el padre Ramón lo ha dicho aquí, pero el concepto de verdad, que a mí más me gusta, es que la verdad es aquello que no cambia. Porque, sí. Porque si cambia, significa que lo que estaba antes no era verdad. Ni lo que está ahora. Exactamente. O puede que lo que esté ahora no sea verdad. Exacto. Entonces, para que sea verdad, no cambia. Entonces, pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la moral de la iglesia, nadie puede venir a decir que no, eso hay que cambiarlo, no. Y es algo que la prensa no lo ha entendido. Y no lo ha entendido el que está afuera. Ya sea dentro en el mundo ateo, ni siquiera en el mundo protestante. Uh-huh. Sí, el discurso de la iglesia debería cambiar es totalmente absurdo. Si la iglesia debería hacer cambios, ¿en qué? No, la iglesia que ha hecho cambios se ha convertido en protestante, se ha convertido en anglicana, se ha vuelto un tollo, con perdón de... Sí, claro. De quien pueda sentir, no pretende ser una ofensa contra ninguna iglesia hermana, sino
una realidad de las que han ido saliendo como ramas del árbol y ahora mismo están descabezadas. A mí lo que me llama la atención es que cuando la prensa opina, siempre busca más polémica que la que en el fondo hay. Claro. Porque, al fin y al cabo, el cónclave que eligió a Ratzinger como papa fue relativamente rápido. Fue elegido en la primera sesión, en la tercera votación. Y tú mismo comentabas, Santiago, antes de abrir micrófono, tú que tienes cercanía con el cardenal, que su opinión, que estuvo en ese cónclave, era que era la opción natural y que todo el mundo entendía. La opción natural, claro está. Porque todo el mundo, de acuerdo a lo que dijo en forma extraoficial, fue precisamente eso. Que todos ahí vieron que definitivamente quien tenía que, como una voz general ahí, que tenía que ser él, ¿verdad? Porque era la persona más idónea para eso. Conocía muy bien la iglesia, había estado involucrado en muchas investigaciones y demás, tenía conocimiento del mundo judío, o sea que una persona que podía ser una figura no polémica para nadie en este sentido. Controversial, pues tenía que ser, definitivamente. Claro. Porque ya Jesucristo habló de que si todo el mundo está a favor de nosotros, entonces no tenemos la verdad, entonces. A mí sobre él sí que me da la sensación que hay es más grande la imagen que se ha creado de él que quien él era en realidad. Ahí sí que me gustaría, sí, claro. Si tú lo has conocido, ¿qué impresión como persona? Como persona, has era un recibido tipo de él? sumamente sencillo. Una persona sencilla, una persona que, para lo que sabemos, el nivel de conocimiento que tiene un hombre así, yo lo veía muy, muy humilde. Muy humilde. Para la lumbrera que él, el intelectual que es, viéndolo como humano, cuando tú ves una persona con un grado de intelectualidad así, que se comporta con una sencillez como la que tenía ese hombre, te sorprende. Te sorprende. Y yo recuerdo que nosotros fuimos, la primera vez que lo vi, tengo una foto ahí que es una foto que me da risa porque yo estaba bien amargado ese día. Entonces esa foto de los tiempos cuando tú dices que está en crisis. Uh-huh. Entonces se notaba la crisis en la foto. Y fuimos al despacho de él y yo decía, ¿por qué vienen a molestar a este hombre? Este hombre está aquí tranquilo y le traen un montón de seminaristas a su despacho. El tipo era una persona muy sencilla, muy alegre en su trato, porque uno se imagina, cuando te dicen la Santa Inquisición, tú te imaginas a un obispo muy recto, muy... No, y no era así. El tipo no era así. Y es un poco la imagen que nos han querido dar también en la... Exactamente. En la película Los dos papas, donde pretenden dar una imagen de un hombre... El lado oscuro. Exacto. Te lo ponen como el lado oscuro. Y como que... Sí, porque al final esa película lo que busca es ponerte, este es el conservador, este es el liberal, este es el retrógrada, este es el progresista. Cosa que no existe realmente. Una rivalidad que... No, pero cuando uno quiere elevar una figura, no hay nada mejor que rebajar la contraparte, digamos. No, y es la estrategia normal de la izquierda. Está bien. Llévatelo. Ya no me Como dice aquel. con otra cosa. Es la estrategia normal, es decir, hay que echar la culpa a alguien. Lo que sí que fuera de un carácter, como tú dices, sencillo, entrañable, había una persona de un pensamiento rectísimo. Claro, eso sí. A mí me sorprendió la polvareda que levantó con una intervención en la Universidad de Ratisbona. Sí. Fue profesor durante mucho tiempo ahí. Pero hizo una intervención hablando de la contradicción que hay en la defensa de la religión con la violencia, que es un contrasentido. Sí. Y ahí habló del Islam, pero citando a un escritor, la que se levantó en el entorno islámico, exigiendo que rectificara, que pidiera perdón, con amenazas. Uh-huh. Él siempre
dijo, yo he citado a un autor antiguo para expresar un pensamiento. Eso fue siendo papa ya. Eso fue siendo papa. Sí, siendo papa, que eran los tiempos del islamismo radical cuando pasó lo de la revista Charlie Hebdo. Fue en esos momentos. Sí, que todo el mundo nos exigía que fuéramos todos Charlie. Sí, Exacto. sí. Pero era el tiempo donde hablar de tolerancia era tolerarlos a ellos y permitirles ser intolerantes. Sí, sí. Pero con esto quiero decir, pasados meses y todavía desde algún país se exigía, decía, él ha explicado, él ha respondido, pero él no ha pedido perdón. Él tiene que pedir perdón. Él se mantuvo. Yo he hecho esto y he defendido una idea apoyándome en un texto antiguo. Sí. Claro. Bien, Es decir, estuvo en el punto de mira del Islam. Su pensamiento siempre fue así. Y esto de ese mensaje que han querido transmitir con esta película los dos papas, de enfrentarlos, todavía hasta ahora lo mantienen así. ¿Enfrentar a quiénes? Sí, a los dos papas. Ah, muy bien. Vamos a citarlos ya. Sí, sí, a Benedicto y a Papa, Francisco. Y el Papa Francisco. Que es algo que no es real. Y todavía incluso mucha gente, que hay un montón de teorías conspirativas con respecto a eso, cuestiona el tema de la renuncia. Las veces que a mí me han preguntado por el tema de la renuncia, yo lo que digo es que, y se lo leí a un periodista español cuando eso pasó, de que ha sido uno de los actos más valientes Claro. de la historia de la humanidad. Porque si hay algo que es difícil en esta vida, es renunciar. Sí, sí, hacerse a un lado. Sí. Es renunciar, ¿no? Y estamos hablando de que tú eres la persona más importante. Uh-huh. Y tú dices, yo voy a relegar este cargo. Dígaselo a los deportistas que llegan a la cima. Sí. Qué difícil se le hace decir yo no puedo más. Qué difícil. O qué presidente diría, bueno, mire, que si yo me levanto a la mañana y digo, bueno, mire, este despacho se lo voy a dejar a otra persona, hagan elecciones mañana que yo me voy para mi casa. No, pero eso sería renunciar por incapacidad. Sí, claro. Pero ya les cuesta renunciar. En el tiempo siempre estamos modificando la Constitución, porque ni en el tiempo buscando la manera de quedarnos siempre. Sí, porque por ejemplo ahora el Papa Francisco sí firmó para renunciar en caso de que la salud se lo impida. Que era algo que le criticaron mucho a Juan Pablo II. Que Juan Pablo II estaba pero seguía, aún con el problema de salud. Sí, sí, en cada momento cada uno ve qué es lo importante. Yo veo que Juan Pablo II defendía ahí el estar, no bajarse de la cruz. Exactamente, nos evangelizó con eso. Esa. Pero con el caso de Benedicto lo que digo es que la gente recalca muchas cosas, muchas leyendas sobre el por qué fue la renuncia. Sí, sí, y se ha querido todo y que ya es un tema cerrado, pero todavía se continúa hablando de si él encubrió sabiendo algunos temas de abusos, cuando él ya lo ha explicado 1000 veces y ese tema ha estado cerrado. Solo es la prensa quien lo vuelve a abrir, solo la prensa. No, y que es la típica historia de que por más que tú lo expliques, para el que no quiere entenderlo, nunca lo va a entender. Porque la prensa nunca va a decir, eso está cerrado. Para la prensa ni siquiera la Inquisición está cerrada. Tú sabes aquello de calumnia, que algo queda. Sí. Muy bien. Pues yo hay un temita que, partiendo de Ratzinger y Colonia, me gustaría entrar, porque es muy, muy interesante, sobre todo para las fechas que hemos pasado, y muy interesante que el funeral de Benedicto XVI haya sido precisamente el 5 de enero. Es muy interesante, pero lo dejamos para el siguiente programa, al cual
te invitamos también. Sí. Así Aquí que estaremos. lo dejamos ahí. No sé si alguno de nuestros oyentes ya está intuyendo cuál es el tema. Benedicto XVI, Colonia, 5 de enero. Y con esto lo dejo hasta el próximo programa. Saludos a todos. Saludos.